Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por conectarse. Yo soy Claudia Miranda, psicóloga clínica, y estamos por comenzar esta plática precisamente sobre la psicología clínica. Vamos a entender por qué es tan importante en la sociedad mexicana y esto lo vamos a entender a través de, primero, hacer un recorrido por su historia y su situación actual. También vamos a revisar en qué está basada la psicología clínica y cómo es que se aplica. Vamos a ver también las funciones del psicólogo clínico y su diferencia con otros profesionales de la salud. Vamos a comenzar. La psicología clínica es una especialidad de la psicología. Entonces, si les parece, vamos hablando primero de qué es la psicología para después hablar de la psicología clínica. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. El comportamiento son acciones, actividad o conducta. Este se puede manifestar de distintas formas, por ejemplo, mediante la actividad mental, nuestros pensamientos, la respuesta psicofisiológica, que es cómo reacciona nuestro cuerpo, la reacción emocional y lo que decimos y también lo que hacemos. Los comportamientos ocurren en distintos contextos, por lo que la psicología estudiará ese comportamiento en los diferentes contextos, como pueden ser las relaciones personales, las actividades laborales, el desarrollo educativo, la vida familiar, cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos como personas. De la misma forma, los comportamientos pertenecen a una persona. Entonces, la psicología deberá estudiar cada comportamiento según la persona que lo ejecuta, por lo que también se toman en cuenta las circunstancias biográficas de dicho individuo. Entonces, estamos viendo que el comportamiento depende del contexto o situación presente y de lo que la persona ha vivido. La psicología se interesará por el comportamiento cuando sea normal y también cuando sea anómalo, es decir, que implica un trastorno o desorden para la persona o en su relación con los demás. Retomando la psicología clínica, ahora sí ya la podemos describir como un campo de especialización de la psicología que estudia el comportamiento anómalo. La psicología clínica estudia el comportamiento, pero interesada en establecer un psicodiagnóstico para identificar el trastorno, analizar la condición psicopatológica para encontrar una explicación y en llevar a cabo un tratamiento para remediar o prevenir un problema. Más adelante vamos a adentrarnos en estos tres pasos. Ahorita vamos a hacer un recorrido por la historia de la psicología y la psicología clínica para entender cómo comenzó, cómo se convirtió en una ciencia y cómo logró tener el reconocimiento legal y social que ahora tiene. La psicología se concretó como ciencia a finales del siglo XIX, aquí lo podemos ver en el cuadrito amarillo, en el que precisamente surgieron las ciencias humanas o ciencias sociales, como lo dijimos, la psicología, pero también la antropología, la sociología y la economía. También en esa época surgió la psiquiatría. Tuvieron que presentarse ciertas condiciones históricas para que surgieran las ciencias humanas. Nos vamos a venir aquí al inicio de la línea del tiempo y vamos a irlo recorriendo. Miren, en el siglo XVIII, antes de empezar con el cuadro, en el siglo XVIII el objeto de conocimiento era el conocimiento mismo, en cómo el sujeto conoce y construye el mundo. Entonces ya en el siglo XIX, ahora sí vámonos al cuadro, en el siglo XIX el mundo se empezó a interesar en la persona como objeto del saber científico, es decir, cómo el mundo construye o moldea al sujeto. La primera fecha importante para la formación de la psicología como ciencia fue en 1879, cuando Wilhelm Wundt funda la Universidad de Leipzig. Bueno, en esta Universidad de Leipzig funda el primer laboratorio de psicología. Posteriormente, en 1890, William James, que también había fundado un laboratorio de psicología, pero en Estados Unidos, alrededor de la misma fecha de Wundt, escribió el primer tratado de psicología que se llamó Principios de Psicología. En 1885, ahora en Inglaterra, Francis Galton crea su primer centro para la medida psicológica y realizó un estudio empírico de las diferencias individuales. En el 89 en Francia se realiza el primer congreso en psicología experimental. Más adelante en el 92, en 1892, se funda la American Psychological Association y la revista Psychological Review.
Y como vemos, entonces a finales del siglo XIX, la psicología por fin se convierte en una ciencia. Entonces vamos a empezar a ver de aquí en adelante cómo es que nace la psicología clínica. En 1893, Leitner Whitmer crea en la Universidad de Pensilvania la primer clínica con el nombre de psicología clínica. Ahí se empezó a definir el papel clínico del psicólogo. En esta clínica ofrecían tratamiento para deficiencias del desarrollo infantil. Así, la clínica desarrolló un método clínico, justamente de esa forma lo llamaron ellos, desarrolló este método clínico, que era una formación que daban estudiantes de psicodiagnóstico y aplicación terapéutica. Más adelante, en 1907, Whitmer también funda la primera revista de psicología clínica. Bueno, esto nos vamos un poquito más adelante y nos regresamos ahora al 86, donde Sigmund Freud nombra como psicoanálisis a su propio método clínico. Su aportación fue cambiar la mirada biológica con la que se buscaba explicar la neurosis a una escucha biográfica, permitiendo así una concepción psicológica de esta condición. En 1917, los psicólogos clínicos crean su propia asociación, la American Association of Clinical Psychologists, aunque 2 años después se reintegraron nuevamente a la American Psychological Association. En 1913, Watson introduce el conductismo, que ayudaría a entender cómo las personas aprenden las conductas que tienen. De aquí se derivaron muchas técnicas terapéuticas. Y mientras tanto, también el psicoanálisis de Freud seguía creciendo y expandiéndose. Se le da, en ese tiempo se da la separación del psicoanálisis de la medicina y por lo tanto también de la psiquiatría. Afirmó Freud que el psicoanálisis era parte de la psicología y no de la medicina. En 1930 aparecen los primeros programas de formación de posgrado para psicólogos clínicos en Estados Unidos y en el 37 la American Psychological Association se vuelve a separar debido a que la sección de psicología clínica era cada vez más grande, aunque después se unieron nuevamente en el 44. En el 45 se reconoce en Estados Unidos la especialidad de psicología clínica. Se crea un sistema de formación en psicología clínica que se llamaba el modelo Boulder, en investigación, evaluación y tratamiento. También se promulga el código ético para los psicólogos clínicos. En 1959 en Estados Unidos se otorga el reconocimiento legal al psicólogo clínico como experto en la determinación de la enfermedad mental. Así es como podemos ver que culmina el reconocimiento a la psicología clínica y ya de aquí en adelante, de los años 50 en adelante, 1950 en adelante, se consolida el estatuto profesional y científico de la psicología clínica y alcanza un reconocimiento social. También surgen nuevos sistemas psicoterapéuticos como la terapia de conducta, terapia cognitiva conductual, terapia de pareja, terapia de familia, entre otras. Vamos a revisar la situación actual de la psicología clínica, que es en donde estamos ahorita parados. Actualmente ya se ha logrado demostrar mediante investigaciones sistemáticas la eficacia de la terapia psicológica. Esta consolidación se dio por dos condiciones. Primero, el desarrollo científico de la psicología, en cuanto a aprender sobre la conducta, la personalidad, el funcionamiento cognitivo, a la relación interpersonal, la influencia social, para comprender mejor los trastornos psicológicos y la elaboración de tratamientos coherentes con esta naturaleza psicológica. Y en segundo lugar, debido a la demanda social, gracias a una creciente presencia de trastornos psicológicos que tienen que ver con las nuevas formas de vida y ciertas características de la sociedad actual, que han dado lugar a nuevos trastornos como los relacionados con la alimentación, por ejemplo, o la depresión. La psicología clínica tiene sus propios métodos, modelos y procedimientos. En particular, los llamamos modelos psicodiagnósticos, métodos psicodiagnósticos, modelos psicopatológicos y procedimientos psicoterapéuticos. Vamos a empezar con los primeros, con los métodos psicodiagnósticos. Estos son pruebas y técnicas psicológicas que buscan lograr un acercamiento al sujeto de investigación, tener una visión más dinámica del examinado y lograr describirlo en algún aspecto específico como la capacidad intelectual, la personalidad, sus habilidades, etcétera.
o en su totalidad de acuerdo a un propósito inicial. El segundo punto, los modelos psicopatológicos son modelos teóricos que buscan lograr una comprensión de la enfermedad mental que sirva como herramienta para el trabajo clínico e investigativo. Cada uno de estos paradigmas y modelos teóricos tienen una base epistemológica y ontológica. Hay que imaginarnos que son como lentes con los que vemos un problema o situación y según los lentes los vamos a analizar de una forma distinta. Por ejemplo, bajo el paradigma médico, también considerado orgánico, biológico, mecánico, biofísico, se asume una ontología materialista y monista. Esto ocasiona que al estudiar la enfermedad mental solo se hace referencia a entidades objetivamente identificables y cuyas variaciones sean cuantitativamente comparables. Aquí está la parte materialista, el hecho de que tenga que ser identificado objetivamente. En este caso, no habría alteración mental en ausencia de una modificación física de un órgano o sistema que pueda ser cuantificada. Esta es la parte monista. Solo hay una forma de identificar la alteración, solamente una razón. Existe también el paradigma psicodinámico, que está caracterizado por la adopción del psicoanálisis como teoría y eje del quehacer clínico. El paradigma conductual está fundamentado en la teoría del aprendizaje, los modelos de condicionamiento clásico y operante. Aquí entendemos los problemas psicopatológicos como conductas desadaptativas aprendidas a través de la historia del individuo. El objeto de estudio del modelo cognitivo en la psicopatología son las experiencias, sentimientos y o actividades mentales o comportamentales que afectan el desarrollo personal, el comportamiento y las relaciones sociales. Otro paradigma es el sistémico. Esta concepción se aleja cualitativamente de las anteriores. Una arraigada convicción de este paradigma es que no puede comprenderse la dinámica psicológica del individuo sin hacer referencia al sistema al cual pertenece. Entiende a la conducta en términos de relaciones interpersonales en un contexto. Y por último, los procedimientos psicoterapéuticos, que es el tratamiento que se va a llevar a cabo entre el profesional y el paciente, y este depende de la orientación teórica del psicólogo, que son los modelos que acabamos de revisar en este momento, entre otros. Vamos a revisar ahora las funciones del psicólogo clínico. En la Enciclopedia Británica, una de las más prestigiosas del mundo, engloba en tres grupos las actividades de los psicólogos: la evaluación y el diagnóstico, el tratamiento y la investigación. Para la primera, la evaluación, se aplican e interpretan test psicológicos para evaluar las capacidades de un individuo o esclarecer características mentales que sirvan para diagnosticar un trastorno mental. Dentro del diagnóstico, la entrevista es una herramienta básica para preguntar e interactuar con el paciente. En cuanto al tratamiento, el psicólogo clínico puede utilizar distintas formas de psicoterapia. También pueden especializarse en terapia de la conducta, terapia grupal, terapia familiar, psicoanálisis, entre otras. Por último, los psicólogos clínicos son miembros indispensables en proyectos de investigación en el campo de la salud mental. La investigación también puede ser útil para formarse en la realización de estudios experimentales y para el uso de las técnicas estadísticas. Y por último, vamos a revisar las diferencias con otros profesionales de la salud mental. Estos dos profesionales de la salud mental generalmente se piensa que realizan actividades similares, los cuales son el psicólogo clínico y el psiquiatra, que de hecho sí comparten algunas funciones. La diferencia está en que el psiquiatra no está suficientemente formado para utilizar los tratamientos psicológicos ni los instrumentos diagnósticos desarrollados por la psicología. Y por su lado, el psicólogo no tiene la habilidad legal ni la formación para usar terapéuticas farmacológicas, es decir, el uso de medicamentos, pero ambos están perfectamente capacitados para diagnosticar y aplicar una estrategia terapéutica en su área, por lo que lo ideal es que exista una cooperación igualitaria de ambos profesionales. Y bueno, como pudimos observar, la psicología clínica cumple una función muy importante en la actualidad al poder evaluar, tratar e investigar el comportamiento anómalo que, como revisamos, engloba nuevos trastornos que han surgido gracias a los nuevos estilos de vida. La salud mental es parte fundamental de una persona, ya que puede afectarla en los distintos contextos en los que se desenvuelve e incluso ocasionarle malestares.
por lo que una intervención psicoterapéutica debería poder ser accesible a todas las personas para que todos podamos gozar de una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por haberse conectado y que tengan un lindo día. Quedo aquí todavía para preguntas y respuestas.